Querida tribu, ya estamos en un video más y me encuentro de vuelta en mi bella, blanca y calurosa Mérida. Y me encuentro ahorita en el Parque Santiago, aquí en el centro de Mérida, justamente en la calle 57 por 72. Y para entrar en contexto, las calles de Mérida antiguamente no tenían números, las esquinas tenían nombres. Y en el caso de esta esquina se llama nada más y nada menos que el Chemulpo. Para entender qué es el Chemulpo, acompáñenme de vuelta a Corea. Ahora sí, tribu, bienvenidos al puerto de Chemulpo en Incheon, Corea del Sur. Es justamente de este puerto donde salen los emigrantes coreanos rumbo a México en el año 1905. Les esperaban 45 días de navegación hasta Salina Cruz, Oaxaca, y justo al llegar ya entonces eran transportados ahora sí a la península de Yucatán a trabajar en las haciendas enequeneras. Se estima que fueron alrededor de 1033 coreanos, en su gran mayoría familias de campesinos, los que fueron llevados a trabajar ahora sí que el famoso oro verde de Yucatán. Para aprender un poquito más, justo aquí se encuentra el Museo de la Inmigración Coreana, así que vamos a entrar y vamos a aprender un poquito más, aprovechando que estamos en este lugar. Miren, justo aquí, año 1905, 1033 inmigrantes parten del puerto de Incheon. Esto lo sé no porque sepa leer Hangul, sino porque acabo de usar el traductor en el celular y efectivamente eso dije, se los dejo acá una vez más, para que si lo quieren traducir ustedes y corroborarlo. Y aquí hay unas imágenes de esa época. Que en 1883 es cuando abren e inauguran el puerto de Chemulpo. Y entonces es que Incheon se vuelve una ciudad internacional y empieza a hacer intercambios comerciales y de personal con otros países. Ahora, vamos a entender cómo empieza todo este tema de la inmigración coreana a Yucatán. 15 años antes empiezan a llegar los chinos a trabajar en las haciendas enequeneras, pero la persona que estaba a cargo de conseguir la mano de obra china para llevar a México rompe un documento oficial firmado por ambos países. Al perder este documento o al romperlo, deja de tener legalmente ya no podía llevar mano de obra china, por lo que entonces se brinca a Corea. Y para esos tiempos Corea estaba siendo invadida por Japón, entonces la gente buscaba huir y esta persona llega a decirles y ofrecerles unas condiciones de trabajo impecables, con un buen sueldo y todo. Mucha gente accede, se van a Salina Cruz, se mueven a Yucatán y cuando son distribuidos en las haciendas se dan cuenta que todo fue un engaño, que era una mano de obra demasiado demandante, que era muy mal pagada, que bueno, prácticamente eran esclavos, que aunque en esa época ya no existía la esclavitud, pues a ver, la mano de obra que se aventaban y las jornadas que se aventaban en las haciendas por tan poco sueldo, prácticamente era lo mismo. Y para ese entonces también la guerra de castas estaba pues terminando, entonces la mano de obra maya también escaseaba, entonces los hacendados estaban sumamente interesados en conseguir mano de obra asiática. Como les comenté, pues se dejó de ser la mano de obra china, pasa a ser la mano de obra coreana y tenían contratos de 4 años. Pero muchos, al darse cuenta de que pues, las condiciones no eran las prometidas, muchos empiezan a huir, se van a Cuba, se van a Estados Unidos y muchos se quedan en Yucatán. Y hoy en día incluso podemos encontrar descendientes directos de las primeras familias coreanas que llegan a Yucatán en aquella época. Justo a las afueras del museo se encuentra esta exhibición de las máquinas enequeneras con las cuales trabajaban los inmigrantes coreanos y fueron traídas de la hacienda de Tizimul en Yucatán. Tenemos un pedazo de historia de Yucatán aquí
en Corea, en el puerto de Chemulpo, en Incheon. Qué increíble, no saben que estoy así erizado de ver estas cosas del otro lado del mundo.